siempre digo que lo peor que nos puede pasar es identificarnos a tal punto con lo que dicen otros que acabemos convirtiéndonos en un compilado de experiencias ajenas. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta trampa de resonar con alguien, resonar con otros. Nos encanta esa palabra. Pero ¿sabes una cosa? Para poder resonar con otros, nos tienen que estar diciendo algo que ya se encuentra dentro de nosotros. Si no, no hay forma de resonar. O sea, no creas que eso con lo que te identificaste solamente existe en aquel que está hablando allí fuera de ti. También existe dentro tuyo y todo lo que tienes que hacer es buscarlo. Así es que búscate que te encontrarás. Búscate que te encontrarás. Hola, bienvenido a mi ganzúa, esta ganzúa que no se cansa de abrir puertas, pero no cualquier puerta, porque a mi ganzúa le encanta abrir esas puertas que son muy difíciles de abrir, esas puertas que esconden detrás de sí todo aquello que no queremos ver de nosotros mismos, esas puertas de las que sistemáticamente huimos, despavoridos, pero eso para nosotros no importa, porque tenemos el pretexto ahí, servido en bandeja. Justificamos el hecho de huir de nosotros mismos utilizando para eso a la cada vez más abundante información que nos inunda la vida. Toda esa información que nos hace sentir que estamos muy ocupados y sumergidos en una búsqueda incesante, pero que en su gran mayoría solo nos es de utilidad para enajenarnos. Te cuento que lo peor que nos puede pasar a las criaturas humanas en esta experiencia física que estamos teniendo, desde que nacemos hasta que morimos, lo peor que nos puede suceder es acabar siendo un compilado de todo aquello con lo que nos hemos identificado. Y déjame contarte a qué me refiero concretamente. Mira, nuestros 5 sentidos físicos son nada más que sensores, son sensores y de hecho muy limitados, por cierto. Sensores que solo detectan lo que se encuentre dentro de su misma frecuencia vibratoria, o sea, dentro de su campo de acción. Estos sentidos, la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato, hacen que nuestra atención se encuentre siempre dirigida hacia afuera de nosotros mismos. Los 5 sentidos están orientados hacia afuera de nosotros para que vayamos adquiriendo información. Básicamente, nuestros 5 sentidos están diseñados para aprender. Pero lo que está pasando de un modo creciente y desde hace bastante tiempo es que a nuestro alrededor hay cada vez más elementos de distracción. Es como que no pueden parar. Y esto sucede debido a que las bocas de expendio, llámense canales de televisión o internet, al ser digitales, ya son prácticamente ilimitadas. Y estas necesitan contenido desesperadamente para poder, llenar tanto espacio. Y de ahí que la calidad de la programación que ofrecen haya, como pudimos ver, haya disminuido considerablemente. Cada vez nos tiran más carnadas para que, como si fuésemos pirañas hambrientas, estemos entretenidos muchas veces con cosas que ni siquiera nos interesan y que no nos sirven para nada. Cosas que todo lo que hacen es distraernos más de lo que ya estamos, si es que eso fuese posible. De hecho, podemos quedarnos atrapados en el teléfono celular durante largas horas viendo cosas que en su gran mayoría no nos interesan. Y el propósito verdadero de este juego altamente peligroso es mantener a nuestros 5 sentidos muy activos con todo lo que está pasando fuera de nosotros, y de ese modo la criatura humana se ha vuelto una entidad enajenada, una entidad que vive con su atención cada vez más orientada hacia afuera de sí misma. Y cuidado aquí con malinterpretar, porque yo no estoy diciendo que sea malo escuchar a otros. Incluso, decidir con cuál de todos esos personajes que veo en internet me voy a identificar. Aquí el problema en sí radica en el modo en que voy a interactuar con ese otro individuo con el cual me he identificado. ¿De qué forma me voy a relacionar con lo que dice esa otra persona? Porque en la medida
en que yo comience a repetir como un loro lo que dice el otro, como si se tratara de algo mío, como si se tratara de algo propio, esto querrá decir que he transgredido la línea de la identificación con el otro para de ese modo y sin haberme dado cuenta acabar mimetizándome con el otro. O sea que he cedido un espacio propio muy importante, he renunciado voluntariamente a mi identidad, he dejado de ser yo, porque al funcionar de esa manera me he transformado en algo así como una prolongación del otro. Yo ya no tengo que pensar porque he aceptado que el otro piense por mí. E incluso ya no tengo nada que buscar, porque he decidido no poner ninguna resistencia a todo lo que encuentre el otro. Y ahí es donde entramos en un territorio sumamente peligroso que, dicho sea de paso, es una de las tantas trampas en las que más a menudo suele caer mucha gente, demasiada gente. Buscar no significa leer libros que relatan la búsqueda de otros, sentarme a esperar para ver qué fue lo que encontró el otro mientras que yo no buscaba nada. Buscar no significa caminar sobre las huellas dejadas por aquel con el que me he identificado, aquel con quien orgullosamente digo que estoy resonando. Suena lindo eso, ¿verdad? La verdadera búsqueda, la que nos lleva hacia el conocimiento más profundo, es una búsqueda totalmente introspectiva. Es la búsqueda que hacemos dentro de nosotros mismos, en ese lugar que no nos gusta visitar, porque sabemos que allí tendremos que enfrentarnos, entre otras cosas, con nuestro demonio personal, o con nuestro propio ego, nuestro yo falso, que es lo mismo. Cuando creemos que buscar es, como te decía, esperar para ver qué encontró el otro, mientras que nosotros no hemos buscado nada, automáticamente nos transformamos en simples creyentes. Así que mucho cuidado con esto, porque la palabra creyente no necesariamente hay que asociarla solo a cuestiones religiosas, ¿sabes? No, de ninguna manera. Cuando aceptamos lo dicho por otros y lo defendemos como si se tratara de algo proveniente de nuestra propia cosecha, lo único que estaremos haciendo es aceptar las experiencias y las vivencias de otros como si fuesen propias, como si fuesen nuestras. Y de ese modo es que caemos en la categoría de creyentes, y eso, bueno, será más o menos como si estuviésemos comiendo un alimento que ha sido previamente masticado y digerido por otros. Eso es como si estuviésemos caminando sobre las huellas dejadas por otros sin dejar nuestras propias huellas, sin dejar ni rastro de nuestro paso por aquí. Y actuando de ese modo es que acabamos transformándonos en algo así como el eco de un grito que nunca hemos dado, el eco de un grito dado por otro o por otros. Este es un tipo de creyente que puede llegar a la categoría de fanático con demasiada facilidad, dependiendo de hasta dónde llegue su identificación con aquel a quien él mismo le ha cedido el timón de su vida. Identificarnos con otros o resonar con otros nunca debe ir más allá de recoger la información externa para luego cotejarla con el resultado de una búsqueda individual, llevada a cabo por nosotros mismos y en lo posible dentro de nosotros mismos. Y para eso, como te podrás imaginar, es imprescindible conocernos a nosotros mismos, más allá de la imagen que nos devuelve el espejo y aún más allá de nuestra propia estructura de pensamiento, descubrir qué es lo que somos, más allá de nuestra humanidad, más allá de nuestros cuerpos físicos, descubrir cuál es la razón por la que estamos aquí. Pero déjame decirte que esto no sucederá simplemente sentándonos a esperar que alguien más lo haga por nosotros, ni haciendo turismo espiritual. Ese despertar no va a pasar hasta que tengamos algún tipo de curiosidad existencial profunda, propia. Así es que no caigas en la trampa de las creencias, porque te transformarás en una entidad pasiva y vivirás solo para repetir como un loro lo que dicen otros. Y andarás corriendo compulsivamente detrás de las experiencias y las vivencias obtenidas por otros. Y de ahí que haya dicho hace un momento que lo peor que le puede suceder a una criatura humana
es acabar siendo un compilado de todo aquello con lo que se ha identificado y con lo que según él ha resonado en su vida. Déjame abrirte un poco los ojos en ese aspecto, aunque a tu ego no le guste para nada lo que te estoy diciendo. ¿Es que acaso no te has dado cuenta de que si dentro tuyo hay algo que resuena con lo que dice otra persona, y por eso es que lo aceptas de tan buena gana, se debe a que esa misma información que aceptas viniendo desde afuera también se encuentra dentro tuyo? Si no, ¿cómo podrían resonar? Mira, déjame explicarte esto. Para que haya una resonancia, tiene que haber una parte acá y otra parte allá. Ambas partes tienen que estar vibrando en la misma frecuencia. Y ahora que sabes esto, ¿qué te parece si dejas de correr detrás de las experiencias ajenas y comienzas a buscar dentro tuyo la respuesta a tus propios enigmas? Ahora, déjame decirte brevemente qué es lo que te está sucediendo. Como ya lo mencioné con detalles en los programas 31A y 31B de Mi Ganzúa, nuestra estructura humana es muy fácil de programar. Es más, está hecha para ser programada, y cuando cierta programación se ha llevado a cabo de un modo tendencioso, de un modo así malintencionado y muy persistentemente, tal y como ha pasado aquí en este planeta durante siglos, la repetición es la que hace que acabemos dando por buena, entre otras cosas, la actitud de creer, lo cual nos genera una comodidad que nuestro cuerpo acepta, encantado de la vida, y esto hace que nos invada una total ausencia de responsabilidad existencial, una pasividad crónica, un permanente no hacer. Esto es algo que ha venido pasando durante tanto tiempo que ya no le ponemos ni atención ni resistencia alguna, pero solo será así hasta que nos demos cuenta de lo que ha pasado y empecemos a reconectarnos con nosotros mismos. Y para eso, aquí estás en el lugar correcto, te lo puedo asegurar, en Mi Ganzúa. Así es que ya es tiempo de aceptar que quien debe hacerlo todo no necesariamente tiene que ser siempre el otro, mientras que yo espero sentado y creyendo en él, sin poner resistencia y sin cuestionar, engordando el ganado ajeno. Las cosas no funcionan de ese modo tan impersonal. No sé si me entiendes. Y aquí hay una línea muy pero muy delgada que si no la vemos o no queremos verla, caeremos en una trampa de la que posiblemente no podamos salir nunca, jamás. Y de ahí que la propuesta permanente aquí en Mi Ganzúa sea conocernos a nosotros mismos. Y para eso tenemos que dejar de huir de nosotros mismos. Tenemos que dejar de usar todo aquello con lo que nos identificamos fuera de nosotros como un pretexto para no tener que mirar dentro de nosotros. Nada peor que eso le puede suceder a una criatura humana. Nada peor que eso. Mi propuesta, en definitiva, es pasar por esta vida siendo nosotros mismos y no la prolongación de otros. Y la trampa de la que te hablaba antes es la siguiente, mira, y estoy seguro que cuando logres comprender cómo es que has llegado a enajenarte tanto, el reencuentro contigo mismo, será inminente. ¿Qué cosa es eso a lo que llamamos resonar con otra persona? O con lo que dice otra persona. Bueno, te recuerdo que la resonancia se hace efectiva cuando dos o más cosas están vibrando en la misma frecuencia, y cuando resonamos con lo dicho por otros es porque nos están diciendo lo que en algún lugar de nosotros mismos queríamos oír. En otras palabras, cuando aceptamos lo dicho por alguien que ni siquiera conocemos y sin ofrecer ni la menor resistencia, no estamos haciendo más que reafirmar lo que ya sabíamos. Pero al no estar conscientes de eso y al huir sistemáticamente de nosotros mismos, es que decidimos esperar a que el otro haga el trabajo. Para de ese modo no perder el bastón que nos ayude a transitar por esta vida. Lo usamos al otro como si fuera nuestro bastón. Es como si hubiésemos nacido condenados a tener que ser el menos conocido de todos nuestros conocidos. A ese extremo hemos perdido contacto con nosotros mismos, con nuestra propia esencia. Así es que, ahora ya lo sabes, cuando resuenas o te identificas con lo dicho por alguien, inevitablemente será porque ese alguien está diciendo lo que en algún lugar de ti mismo ya sabías.
Y de ahí que lo recibas y lo dejes entrar de tan buena manera en tu vida. Es porque te están diciendo lo que querías escuchar. Y de ahí la resonancia. De otro modo, nunca hubiese sucedido, jamás. Y por eso siempre digo que tenemos que dejar de buscar por fuera lo que siempre hemos llevado por dentro. Porque es ahí o aquí, en la conexión que hagas con tu lado olvidado, en donde encontrarás todas las respuestas que te hagan falta. Y cuando escuches a otra persona hablando sobre este tema con el cual dices resonar, coteja lo que él está diciendo con la información que ya se encuentra en tu interior. Pero para eso, antes, tienes que haber buscado en tu interior, en tu yo superior, en el ser que habita en ti, y no en tu estructura de pensamiento controlada completamente por tu ego. Me refiero a que busques en donde hay que buscar, que busques en tu otra naturaleza, la cual, aunque no sea física y no la puedas captar con tus limitadísimos 5 sentidos, es tan real como esos oídos con los que me estás escuchando. Y desde allí, desde el lado correcto de ti, sabrás por qué es que estás resonando con el otro, pero sin enajenarte, o sea, sin dejar de ser tú. ¿Me entiendes ahora, verdad? No tiene nada de malo resonar con otro siempre y cuando sepas desde qué lado de ti lo estás haciendo. Pero de verdad, sin engañarte a ti mismo, sin ponerte trampas a ti mismo. Hay un dicho muy popular que dice: el que busca siempre encuentra. Yo estoy seguro de que lo has escuchado más de una vez. Y aunque esto sea cierto, en mi opinión es un tanto ambiguo y hasta cruel, porque te deja parado en algo así como en un punto muerto, porque te despierta expectativas y a la vez es como decirte: dale, arréglatelas como puedas. Lo cual hace que mucha gente con buena disposición se aburra y se canse muchas veces antes de haber comenzado. Y por eso es que me he tomado el atrevimiento de hacerle una pequeña variante a este dicho tan popular. O sea que en vez de el que busca siempre encuentra, voy a ser más específico y te voy a dejar con esta otra propuesta. Mira, búscate que te encontrarás. Y te aseguro que esa será la búsqueda más apasionante de todas las que puedas llevar a cabo. Y de ese modo justificarás el privilegio que se te ha brindado de poder pasar por esta experiencia física que estás teniendo. Búscate que te encontrarás. Y antes de terminar por ahora, voy a decirte cómo es que puedes darte cuenta que estás resonando con otra persona desde el lado correcto de ti. Y que no se trata de una de las tantas trampas que te pone tu propio ego. Solo podrás estar seguro de estar resonando con lo que dice otro, pero desde el lado correcto de ti, cuando estés consciente de que tus dos naturalezas, el ser y el humano, están resonando entre sí. Sí, están resonando entre ellos. En otras palabras, cuando estés armonizado en ti mismo. Así es que, de ahora en más, procura que primero empiecen a resonar entre sí tu cuerpo y tu espíritu, el ser y el humano. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de una cuestión netamente estructural. Aprende primero a resonar en ti mismo, para dejar de caminar sobre las cáscaras de banana que te tira tu propio ego todo el tiempo y para que descubras lo que significa ser un verdadero ser humano. Así es que despierta y date cuenta, porque al igual que siempre te digo, o te iluminas tú o no te ilumina nadie, pero nadie, nos volvemos a encontrar aquí en Mi Ganzúa.